¿Dios se fue? ¿Te ha pasado que una casa sigue igual, pero algo cambió? Los mismos muebles, las mismas fotos, las mismas paredes, pero alguien ya no está. Y por eso todo se siente distinto. Porque una casa sin presencia es solo un edificio. Y quizás eso es lo que más temes. No perder cosas, no perder dinero, no perder planes, sino sentir que Dios ya no está contigo. Episodio 165, segunda de Crónicas del 6 al 7, Salmos 136. Salomón acaba de terminar el templo, el proyecto más grande de Israel. Oro, sacrificio, celebración, miles de personas, todo es impresionante. Pero la pregunta no era qué tan hermoso quedó, la verdadera pregunta era, ¿vendrá Dios? Y esa misma pregunta todavía la hacemos nosotros. ¿Sigue aquí? Punto uno. Dios nunca estuvo encerrado en un edificio. Hay algo curioso en la oración de Salomón. Dice, cuando oren hacia este lugar, escucha tú desde los cielos. Ni siquiera Salomón pensaba que Dios vivía atrapado dentro del templo. Los pueblos paganos creían que sus dioses habitaban en una estatua o en un santuario. Pero Yahvé, Jehová, es diferente. Él inventó el espacio, no cabe dentro del espacio, ni los cielos pueden contenerlo. Hace algunos años, un hombre que había perdido a su esposa visitaba diariamente el cementerio. Se sentaba frente a la lápida, le hablaba, porque sentía que ahí estaba más cerca de ella. Pero con el tiempo comprendió algo, su amor no estaba enterrado ahí. La relación no cabía en un pedazo de tierra. Y muchas veces hacemos algo parecido con Dios, pensamos, lo sentía más cerca cuando iba a aquella iglesia, o cuando era joven, o cuando todo estaba bien. Pero Dios nunca estuvo limitado a un lugar. El templo era una señal, no una prisión. Porque el gran milagro de la Biblia no es que el hombre llegue a Dios, es que Dios decide acercarse al hombre. Punto 2. Las señales impresionan, pero no cambian el corazón. Salomón termina de orar y fuego cae del cielo. La gloria de Dios llena el templo. Los sacerdotes ni siquiera pueden entrar. Y todo el pueblo cae rostro en tierra diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Curiosamente, en la Biblia, el fuego de Dios casi siempre es una señal de aceptación, no de rechazo. Nos hemos acostumbrado a imaginar a Dios siempre furioso. Pero aquí el fuego es aprobación, presencia, aceptación. En abril de 1970, la tripulación del Apolo 13 estaba a más de 300.000 kilómetros de la Tierra cuando una explosión dañó gravemente la nave. Por momentos, las comunicaciones eran limitadas. Los astronautas no podían ver Houston, no sabían qué estaba pasando y fácilmente podrían haber pensado, nos dejaron solos. Pero mientras ellos flotaban en la oscuridad, cientos de ingenieros seguían despiertos, trabajando, calculando, buscando una manera de traerlos de regreso. La ausencia de comunicación constante no significaba ausencia de cuidado. Y a veces interpretamos el silencio de Dios como abandono. Pero que no puedas verlo no significa que haya dejado de actuar. Sin embargo, después de todo aquel espectáculo, Dios le advierte a Salomón que Israel se apartará, porque ni siquiera los milagros cambian el corazón. Y aquí rompemos un error común. Muchos dicen, si Dios me diera una señal, entonces creería. Pero Israel vio milagros y aún así se rebeló. Las señales pueden convencer la mente, solo Dios puede transformar el corazón. Punto 3. Lo más sorprendente es que Dios no se va. Salomón menciona algo casi de paso. No hay hombre que no peque. Nadie. Siglos después, Pablo diría, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí está lo que más me impresiona. Dios sabía perfectamente con quién estaba tratando y aún así descendió, no se alejó, se acercó. San Agustín pasó años buscando satisfacción en el placer, el éxito, la filosofía y las relaciones. Persiguió reconocimiento, probó distintos caminos y al final escribió, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. No era una frase bonita, era una confesión. Muchas veces confundimos esa inquietud con la sensación de que Dios está lejos, cuando quizás esa nostalgia es evidencia de que fuimos hechos para su presencia. Los psicólogos han descubierto que un niño con una figura segura de apego se atreve a explorar el mundo, no porque nunca tenga miedo, sino porque sabe que alguien sigue ahí. Quizás por eso el Salmo 136 repite 26 veces, porque para siempre es su misericordia, porque nosotros olvidamos y Dios repite. Rembrandt pasó años pintando el regreso del hijo pródigo. El hijo aparece destruido, sin dignidad, sin nada que ofrecer, pero el centro del cuadro no es el hijo, es el padre, esperando, con las manos abiertas. La escena transmite una verdad. El amor del padre seguía ahí, mucho antes de que el hijo decidiera regresar. Y aquí debemos evitar un anacronismo. Muchos toman 2 de Crónicas 7:14 y lo aplican directamente a cualquier nación moderna.
Dice, si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero esa promesa fue dada específicamente a Israel. No podemos apropiarnos de promesas que no fueron dadas a nosotros. Lo que sí podemos hacer es descubrir el carácter de Dios detrás de ellas y ver que Él siempre está dispuesto a perdonar al que vuelve. Y aquí volvemos al principio. Una casa sin presencia es solo un edificio. Pero quizá hoy el problema no es que Dios haya abandonado la casa, quizá eres tú el que dejó de entrar. Porque esa ha sido la historia desde Génesis. No es Dios alejándose del hombre, es el hombre escondiéndose de Dios. Y aún así Dios sigue acercándose. Primero en el tabernáculo, después en el templo, luego en Jesús. Y hoy por medio de su Espíritu. La cruz demuestra algo impresionante. Dios sabía perfectamente con quién estaba tratando, sabía nuestras dudas, sabía nuestras caídas y aún así decidió venir, decidió quedarse y decidió pagar Él mismo el precio para reconciliarnos consigo. Por eso, cuando sientes silencio, no concluyes demasiado rápido que Dios se fue. La ausencia de ruido no es evidencia de ausencia de Dios. Y si te has enfriado, si hace mucho que no oras, si has vivido decepcionado, si pensaste que Él ya estaba cansado de ti, escucha lo que Israel repitió 26 veces, porque para siempre es tu misericordia. No me he ido, no me he ido, no me he ido. ¿Vas a seguir viviendo como si Dios se hubiera ido o vas a volver a aquel que nunca dejó de buscarte? Oremos. Señor, gracias porque tu misericordia no se agota. Gracias porque aun cuando nosotros nos alejamos, tú sigues llamándonos. Ayúdanos a dejar de interpretar tu silencio como abandono y enséñanos a volver a ti con confianza, porque en Cristo sabemos que tú no nos has abandonado. Amén. ¿Has estado viviendo como si Dios se hubiera ido cuando en realidad Él sigue llamándote a volver? Te leo los comentarios. Seguimos aquí, mañana seguimos caminando, suscríbete. Recuerda que la respuesta a qué pasa después de morir empieza aquí, leyendo la Biblia y conociendo a Dios.